Hoy no vamos a hablar de fitness por pura estética. Vamos a hablar de longevidad. Y lo creas o no, tus piernas son uno de los indicadores más poderosos de cuánto tiempo vas a vivir. Y sobre todo, con qué calidad de vida. Piensa en tus piernas como en la primera línea de defensa, el sistema de alarma de tu cuerpo. Si tienes más de 50 años, este vídeo es vital para ti. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar, compártele el vídeo. También puedes compartirlo en tus redes sociales y así me alegras la mañana. Y si tienes menos de 50, considéralo tu hoja de ruta para la prevención. Vamos a desvelar 7 señales de advertencia de que tus piernas te están dando sobre problemas profundos en tu salud general. Mucha gente piensa que las piernas solo sirven para moverse, pero son mucho más que eso. Son un resumen de tu salud metabólica, circulatoria y muscular. Si te cuesta levantarte de una silla sin usar las manos, si evitas las escaleras porque te dejan sin aire, o si cada vez caminas menos porque sientes que las piernas ya no te llevan, no lo achaques solo a la edad. Generalmente detrás de esto hay un mal control del azúcar, arterias que están sufriendo, una pérdida importante de músculo y demasiadas horas sentado. De hecho, existen pruebas muy sencillas como intentar sentarse en el suelo y levantarse sin apoyarse que se han relacionado directamente con un mayor o menor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque reflejan tu fuerza y tu movilidad. Y ahora quiero que no solo escuches, sino que pruebes. Les traigo un reto. Sin utilizar las manos, desde la posición de erguido, siéntese con las piernas cruzadas. ¿Fue fácil? Ahora parte difícil. Levántese sin utilizar ningún tipo de apoyo ni ayuda y sin perder el equilibrio. ¿Has podido hacerlo? Cuéntamelo en los comentarios. Así que vamos a ver esas 7 señales de alarma que tus piernas podrían estar mandándote ahora mismo. La primera señal es ese hormigueo, quemazón o la sensación de pinchazos en los pies. O quizá notas que no sientes bien la planta del pie, como si caminaras sobre algodones. Si tienes diabetes, niveles altos de azúcar en sangre o antecedentes familiares, esto podría ser neuropatía periférica. Es un daño en los nervios de los pies y las piernas. Si estos síntomas son persistentes, no los normalices. No son cosas de la edad. Habla con tu médico, revisa tus niveles de glucosa y empieza a cuidar mucho tu alimentación. Es una de las primeras banderas rojas. Vamos con la segunda señal. Tobillos hinchados, sensación de piernas pesadas y esas marcas profundas que te dejan los calcetines al final del día. Haz una prueba. Presiona con el dedo cerca del tobillo durante unos segundos. Si al quitar el dedo se queda hundido, un hoyo, eso se llama edema. Ese exceso de líquido puede estar indicando problemas en el retorno venoso, que la sangre no vuelve bien hacia arriba. También puede ser una señal de que tu corazón está sobrecargado o incluso de problemas en los riñones o el hígado. Si la hinchazón es algo nuevo, si aparece de repente o si solo afecta a una de tus piernas, es un motivo más que suficiente para consultar con tu médico cuanto antes. Tercera señal, una que le roba el sueño a muchísima gente. El síndrome de las piernas inquietas por la noche. Te acuestas, estás intentando relajarte y de repente tus piernas están como enchufadas. Sientes una necesidad irresistible de moverlas. No encuentras la postura y claro, tu descanso se va a la porra. Dormir mal, de forma crónica, es un problema muy serio. Aumenta el riesgo de hipertensión, de diabetes y de todo tipo de problemas cardiovasculares. Detrás de las piernas inquietas suelen mezclarse diferentes factores. Mucho estrés, déficit de hierro o ciertas vitaminas y dietas muy altas en azúcar y harinas refinadas. Así que prioriza tu sueño. Habla con tu médico para descartar carencias y empieza a reducir los azúcares y los ultraprocesados de tu día a día.
Y ahora una señal muy seria, la cuarta. Dolor, enrojecimiento y un aumento de volumen en una sola pierna. Si notas que una de tus pantorrillas está visiblemente más grande que la otra, más caliente al tacto, o si te duele al caminar o al apretarla, tienes que pensar inmediatamente en una trombosis venosa profunda. Esto significa que se ha formado un coágulo en una de las venas profundas de la pierna, y ese coágulo puede desprenderse y viajar a los pulmones, convirtiéndose en una urgencia vital. Aquí no hay que esperar a ver si se pasa. Ante estos síntomas, se busca atención médica de inmediato. La quinta señal es algo que quizás has notado al caminar. Llevas un rato andando y de repente aparece un dolor intenso en las pantorrillas o en los muslos. Un dolor que te obliga a parar. Descansas unos minutos, el dolor se va y puedes seguir caminando otro tramo, hasta que vuelve a aparecer. Esto tiene un nombre: claudicación intermitente. Y es una señal clásica de enfermedad arterial periférica. Significa que las arterias de tus piernas se han estrechado y no llega suficiente sangre. Las causas más comunes son el tabaco, la diabetes, el colesterol o la tensión arterial mal controlada. Ten en cuenta algo importante. Unas arterias enfermas en las piernas suelen ser el reflejo de arterias enfermas en el corazón y en el cerebro. La sexta señal, una que vemos a diario: piernas con varices muy marcadas. Esa sensación constante de pesadez, calambres por la noche y a veces manchas marrones cerca de los tobillos. Todo ese cuadro apunta a una insuficiencia venosa crónica. La sangre tiene dificultades para volver al corazón desde las piernas y se queda estancada abajo. ¿Qué lo empeora? Pasar muchas horas de pie sin moverse, estar muchas horas sentado, el sedentarismo en general y el sobrepeso. Afortunadamente hay cosas sencillas que pueden ayudar. Caminar a diario, elevar las piernas al final del día apoyándolas en la pared, perder algo de peso si te sobra, y en algunos casos, y siempre bajo recomendación médica, usar medias de compresión. Y llegamos a la séptima señal, una de las más frustrantes: sentir que las piernas ya no responden como antes. ¿Te cuesta levantarte de una silla? ¿Subir escaleras se ha convertido en un suplicio? ¿O te das cuenta de que tus muslos se han ido afinando? ¿Han perdido volumen? Esto muy probablemente es sarcopenia, la pérdida de masa y fuerza muscular que se asocia con la edad, pero que no es inevitable. El músculo no es solo para levantar peso, es un órgano metabólico fundamental. Ayuda a controlar la glucosa, a mantener el equilibrio para evitar caídas y, sobre todo, a conservar tu autonomía. Sin músculo, todo se hace más cuesta arriba. Desde vestirse por la mañana hasta recuperarte de una simple enfermedad. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer hoy de forma realista para cuidar tus piernas y tu longevidad? Primero, baja la carga de azúcares y harinas refinadas. Menos refrescos, bollería, pan blanco y pasta, y más verduras, proteína de calidad y grasas saludables. Segundo, muévete más a lo largo del día. No necesitas correr una maratón, pero sí tienes que evitar estar 3 o 4 horas seguidas sentado. Cada hora levántate un par de minutos, da un paseo corto o sube un tramo de escaleras. Tercero, entrena la fuerza. 2 o 3 veces por semana es suficiente. Con ejercicios sencillos, haz sentadillas apoyándote en una silla, sube y baja de un escalón o simplemente camina a buen ritmo. Cuarto, un truco para los que pasáis muchas horas sentados, el llamado Soleus Push-Up. Mientras estás sentado, con los pies planos en el suelo, levanta y baja los talones de forma suave y repetida. Es como si estuvieras bombeando la sangre de las pantorrillas hacia arriba. No sustituye al ejercicio, pero es un complemento fantástico para mejorar el retorno venoso. Y quinto, y más importante, si te has reconocido en varias de estas señales,
no lo dejes para mañana. Coméntalo con tu médico, pide una revisión y usa esta información como la motivación que necesitabas para empezar a cuidarte de verdad. Tus piernas no son un simple soporte, son un espejo de cómo estás por dentro. Escucharlas a tiempo y cuidar el azúcar, la circulación, el músculo y el descanso puede marcar la diferencia entre envejecer arrastrando los pies o llegar a mayor con fuerza, vitalidad y autonomía. Si este contenido te ha ayudado a ver tus piernas de otra manera, compártelo con esa persona que siempre dice: son cosas de la edad. Y recuerda, no se trata solo de llegar a viejo, se trata de llegar bien. Ahora me encantaría saber de ti. Si este vídeo te ha servido, déjame un comentario. ¿Conocías todas estas señales que reflejan tus piernas? ¿Pensabas que eran simplemente cosas de la edad? Me encantará leer tu opinión. Y si lo haces con la frase "cuido mis piernas", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora veamos el comentario más votado del vídeo, en el que hablábamos sobre el glicinato de magnesio, que si no lo has visto te recomiendo que lo hagas aquí, es muy interesante. El comentario más votado fue el de Carmen, que a sus 66 años ha conseguido superar la fibromialgia, corrigiendo su alimentación, haciendo un poco más de ejercicio y tomando algunos suplementos. Si tenéis la oportunidad, id a ese vídeo y leer su comentario, el completo, porque de verdad yo creo que vale mucho la pena. Gracias, Carmen, por participar en la comunidad. Un fuerte abrazo. Recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos. Consulta siempre con tu médico antes de hacer cambios importantes en tu dieta o en tus suplementos. Céntrate en los comentarios en cómo podemos mantenernos sanos y fuertes. Y aquí puedes suscribirte al canal para no perderte nada. Y aquí te dejo el vídeo sobre el bisglicinato de magnesio, del que puedes leer el comentario. Por favor, comparte el vídeo en tus redes sociales.